Con Judy ya bromeábamos hace tiempo con respecto a que en las noticias políticas se metían las policiales y las judiciales. Entonces, un poco que, claro, yo he estudiado Derecho y Judy está estudiando Derecho, como que tenemos una idea de lo que pasa. Pero el común de la gente no. Y comienza a ser, pues, escucha uno, escucha otro, escucha otro. Los políticos todos se sacan la cabeza y vamos a preguntarnos realmente qué hay en el fondo de todas estas idas y vueltas. Para comenzar, estamos en línea con el doctor Carlos Caro para hablar de la diferencia entre delito y falta, retención y detención. Entonces le pido por favor al doctor Carlos Caro que se ponga en modo profesor para que le explique a la gente qué está pasando con los detenidos o retenidos por este tema de la pandemia. Doctor, buenos días. Hola, Chili, muy buenos días. ¿Cómo te va? A ver, con paciencia, doctor, como si fuéramos sus sobrinos que le dicen, tío, estoy en la comisaría, me han detenido, y tú le dices, ¿qué has hecho? He hecho tal cosa, pero no te pueden retener, no te pueden detener. Explíquenos la diferencia entre una cosa y otra cosa. Sí, Philip, acá lo que está tratando de hacer el gobierno es de crear una diferencia artificial entre lo que es una detención y, entre comillas, una retención, ¿no? Ellos dicen, detención es cuando te ordena el juez, detención preventiva, caso lavajato, etcétera. Entonces todo el mundo se hace la idea de que eso está alrededor de un delito. Pero se ha creado el concepto de retención policial militar, porque también esto lo pueden ejecutar los militares por la emergencia, para las personas que infringen la cuarentena. Entonces, hay un decreto supremo que se ha publicado la semana pasada, en virtud del cual la policía y los militares tienen la potestad de poder retener, detener en verdad, pero el gobierno lo llama retener con R, a aquellas personas que infringen la cuarentena. Yo estoy fuera de mi casa en la tarde, no tengo mi permiso laboral, y llevarme a un centro de retención temporal hasta por 4 horas. Es decir, me pueden encerrar por 4 horas, por ejemplo, en un estadio o un colegio, para que yo me ponga a pensar durante las 4 horas qué cosa hice, reflexione y luego las 4 horas me dejan ir, ¿no? Supuestamente es para la identificación personal, para que des tu DNI, tu nombre, tu número de celular, todo eso en 4 horas, ¿no? Pero no te dejan salir en 4 horas a la espera de que tú pienses, reflexiones. Es lo que antiguamente se llamaba en la policía los cuartos de reflexión, ¿no? Es decir, te meto ahí para que te pienses en lo que estás haciendo de tu vida, que estás incumpliendo, digamos, la legalidad y por lo tanto, cuando te vayas a tu casa no vuelves a repetir eso. Esto, Philip, es absolutamente inconstitucional. No puede aprobarse una afectación a la libertad personal a través de un decreto supremo. Muy diferente es el Código Procesal Penal, que es una ley. La ley es superior, digamos, en lo que es la pirámide normativa, está por encima de un decreto supremo. El Código Procesal permite la retención de personas cuando se investiga un delito. Es decir, si yo estoy por la calle buscando al ladrón, empiezo a pedir DNIs a todo el mundo, puedo retener a las personas para ubicar al ladrón. Ha habido un atentado con un coche bomba, puedo detener a las personas que están alrededor, identificarlas, rebuscar sus cosas, sus mochilas, para ver qué cosa es lo que han hecho, porque estoy investigando un delito. Pero acá no, estamos hablando de infracciones administrativas. Es como, y el público me va a entender, Philip, es como cuando estás en la calle y te pasa la luz roja y el policía te dice, acompáñame a la comisaría para ponerle su multa. Oiga, la multa me la tiene que poner acá. El policía no te puede retener, privarte de tu libertad para llevarte a la comisaría para que la comisaría te extienda la multa en el papelito, ¿no? La papeleta te la tiene que poner de inmediato. Lo mismo acá. Yo estoy yendo por la calle, fuera del horario de la cuarentena, infringiendo las normas, lo que tiene que hacer la policía o el militar es imponerme la sanción de inmediato, darme mi papeleta y me voy, pero no retenerme. Le cuento una anécdota, doctor. Yo estaba en el colegio Santa María, y estoy hablando de esto de la década del 80, por si acaso, ¿eh? Había un castigo que era grupal, ¿ya? O sea, si el doctor Caro, que era mi chochera, se portaba mal en la clase y, no sé, pues, hacía una travesura, hacía mochongo de grupo, podía venir uno de los curas del colegio y les decía, entraba a la clase y decía Jack, que en inglés significa colgado. Entonces, por lo que había hecho Carlos Caro, por decirle, le había puesto tachuela al profesor y había hecho un chongo, se quedaba toda la clase, los 45, colgado hasta las 6 de la tarde. Mira, 6 de la tarde. Entonces, cuando iba la mamá de Caro o el papá de Caro a recoger a Caro, le decía, no,
no ha salido porque se han portado mal, se quedan hasta las 6. Y no solamente nos hacían estudiar hasta las 6, sino que, salvo que Caro se pare y diga yo fui, todos nos castigaban. Entonces, con esto el colegio decía, asume tu responsabilidad, has cometido una falta, vamos a decir, y te quedabas ahí. Bueno, esto ya es impracticable el día de hoy, pues, doctor, porque la asociación de padre de familia pues se te va encima por retener a un menor de edad 3 horas y media sin permiso de los papás. Pero aquí estamos ante un Estado de Derecho y estamos ante una situación que además, doctor, le terminan poniendo a alguien una multa por una falta que es además incobrable. Entonces, estamos generando burocracia, consiguiendo unos cuartos, algo así como de concentración para la reflexión. O sea, esta es una mezcla de siglo XVIII con Inquisición. ¿A alguien en el gobierno se le ha ocurrido que esto es ilegal? Digo, si no al ministro del Interior, el ministro de Justicia, el defensor del pueblo, ¿se han manifestado? Sí, y el tema es más grave porque estos centros de retención son centros que son administrados por la policía, sin ningún control de la fiscalía, sin ningún control del Poder Judicial. Y hace un par de días justamente vi el caso de unas personas que habían sido retenidas, llevadas a estos lugares porque el policía decía que su pase laboral no servía, o pese a que tenían DNI y pase laboral incluso impreso, puesto en mica, que le decían que no, van a verificar si el pase laboral es correcto. Eso es algo que no se puede producir en democracia. Esto es una vuelta, digamos, a cosas gravísimas que han pasado en la historia, como el uso, digamos, de medidas o penas administrativas, porque entonces dejamos en manos de la policía la imposición de una sanción de detención por 4 horas, sumarísima, ¿no? Sí, claro. Sin derecho de defensa, sin debido proceso, sin ningún tipo de control, con lo cual estos centros de retención temporal se convierten en depósito de personas. Te voy a depositar ahí por 4 horas, Sí, claro, no. para que no lo vuelvas a hacer. Es decir, una suerte de castigo con el nombre de retención con fines de identificación, ¿no? Y creo que esa estrategia, en tiempos del COVID, es equivocada, además de inconstitucional, porque si lo que queremos es motivar que la gente cumpla con la legalidad, esa no es la vía, ¿no? Como tú bien has dicho, las multas pueden ser incobrables, etcétera. O sea, además, como decía doctor, yo no sé en qué colegio habrá estado Caro, usted tiene pinte faltoso, de cuando era chiquillo ha sido travesura, palomilla. Vamos a decir que su papá... Hipólito Unanue. Ya, pues, entonces, los papás de Caro lo pusieron en el Hipólito Unanue, y si el Hipólito Unanue tenía su castigo, bueno, más o menos que el papá de Caro sabía, y el hermano mayor le contaba al papá, hasta ahí, esto no es el colegio, esto es el Perú. Imagínense que dicen que han habido 8.000 personas al martes detenidas por 4 horas. ¿Cómo los detiene? O sea, eso es un absurdo, pero vayamos a temas más graves y acá sí nos tenemos que poner más serios. Una cosa es una falta, un delito menor. Un homicidio, un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja, planeamiento, ejecución grupal y después actos que disipen eso, es algo gravísimo. Es la parte más dura, creo, del Código Penal. Y me voy a referir al caso Bustíos-Urresti. La situación de Urresti creo yo que es gravísima en la medida de que hay un señor, un tal Candela, que es amigo del señor Urresti, que ha sido testigo a favor del señor Urresti, que él se le ha ocurrido, según él, de motu propio, ir a tratar de sobornar a un testigo con dinero de prebenda y con una operación a los ojos para que se caiga ese testimonio contra Urresti. El señor ya confesó. ¿En qué condición queda Urresti, doctor Caro? Sí, ahí, Chile, la situación es gravísima. Si efectivamente se demostrara la cadena, digamos, de conexión entre estos hechos y el señor Urresti, lo que desde luego a su abogada ya le ha llevado a renunciar el día de ayer en plena audiencia. La abogada. Estamos ante una situación bastante grave, donde incluso el tribunal, la fiscalía, podría pensar en una prisión preventiva, porque estamos hablando acá de un entorpecimiento de la acción de la justicia, una perturbación, digamos, de la posibilidad de que los testigos declaren con veracidad, y es un hecho gravísimo. Evidentemente, el hecho de que el señor Urresti sea en este momento congresista, no viéndose eliminada todavía la inmunidad parlamentaria, va a llevar a que todo esto pase, digamos, por la protección del Congreso, y el Congreso decida si es que en este caso el Poder Judicial impusiera una prisión preventiva, esta se va a ejecutar o no. Lo que es gravísimo porque ya implica pues de que para este tipo de casos efectivamente
la inmunidad parlamentaria se convierte en un mecanismo de impunidad. A ver, pero hay una cuestión que es rarísima, ¿ya? Ese testigo, este señor Caldera, Caldera, ya, si he dicho bien, no me estoy equivocando, Caldera. A ver, este señor Caldera es amigo, ha confesado que lo ha hecho de motu propio. O sea, ya el señor Caldera ha cometido un delito, le pido que me tipifique el delito del señor Caldera. Porque si el señor Caldera además dice de darle el dinero, le va a pagar a una operación, el señor Caldera lo puede haber hecho en conjunción con Urresti o con la propia doctora, la abogada Vanessa, se me ve el nombre, Alfaro. Entonces, ¿qué ha pasado con la señora o señorita Vanessa Alfaro? En plena audiencia ha dicho, yo me voy porque soy sanmarquina, por mi tema ético. Entonces, yo le pido que me explique como si fuera una novela, porque realmente esto es una novela. Esta señora puede estar o no implicada. Esta señora podría terminar siendo testigo de cargo contra este señor en la medida de que el juez que vaya a juzgar a Caldera le puede preguntar si ella sabía o no sabía. Y acá está la vertiente. Si sabía, se puede ella acoger a la confesión sincera o a la colaboración eficaz si es que han habido más personas. Y si no sabía, simplemente habría que ver si Caldera lo hizo con Urresti. No sé si usted me puede explicar mejor todo el panorama delictual. Sí, ahí hay que tomar en cuenta de que los abogados estamos sujetos al deber del secreto profesional y la única forma en que podemos quedar liberados del mismo es cuando hay una defensa en causa propia. Si en este caso alguien considerase de la Fiscalía que la abogada del señor Urresti ha tenido alguna participación en un hecho ilegal, evidentemente ya para defenderse, queda liberada del secreto profesional. De lo contrario, ella en principio está obligada a mantenerse dentro de esa línea, aunque como acá las fronteras siempre son clarioscuras en el Perú, lo más probable es que el abogado, si fuera mi caso, me acoja, digamos, a la colaboración con la justicia, no la confesión sincera, porque de pronto la abogada no ha cometido ningún delito, pero sí colaborar con la justicia para mantener tu reputación como abogado, que es lo que además ella ha alegado el día de ayer en la audiencia, que es lo que quiere proteger, ¿no? Su reputación, su participación como abogada, su reconocimiento como tal, ¿no? Entonces, sería tal vez lo más aconsejable en tanto existe una investigación. Ahora, parece que fuera algo secundario, ¿no? A la edad que tiene Daniel Urresti, la verdad es que yo veo bien complicado que se salga una condena. ¿Nos puede hablar de la condena? Porque no solamente sería la condena por el asesinato, sino ahora se podría sumar esto, que es las acciones de encubrimiento, porque a los funcionarios públicos, y en esa época el hombre era un hombre que trabajaba para el aparato público, no sé si le cabe, porque era militar, pero y ahora este señor es congresista, es funcionario público. ¿Cuál sería la prognosis de las penas? ¿Se le suman, no se le suman? ¿Qué tan gris o negro es el futuro de Urresti? Sí, mira, Filipe, para que haya una condena, acá en el Perú, como ya se sabe, el estándar es bastante alto, ¿no? Es un estándar alto que en la jurisprudencia y en la ley se denomina el más allá de toda duda razonable, lo que implica vencer en juicio con pruebas de cargo que sean suficientes, que sean concordantes y donde la defensa del señor Urresti no tenga peso frente a la imputación de la Fiscalía. Llegar a eso es muy difícil, especialmente en casos que tienen muchísimos años que encima. Estamos hablando de un caso que tiene cerca de 40 años, no ha podido ser el señor Urresti condenado hasta el día de hoy, y creo yo de que hay muchas dificultades, es un caso cuesta arriba. Pero en el improbable caso, o en el caso poco probable, digamos, de que hay una condena, el señor Urresti podría estar enfrentando sanciones por encima de los 20 años de privación de la libertad, dado que estamos hablando acá de delitos comunes, pero que conforme, digamos, a la lógica que aplican los tribunales en el Perú, son considerados crímenes internacionales o crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto acá no rigen las reglas de la prescripción, no rigen la regla del sobreseimiento, la cosa juzgada, sino que el Estado, digamos, aprovecha la oportunidad para imponer la máxima sanción posible. Por eso es que Fujimori fue condenado a 25 años. Por eso es que Abimael Guzmán está condenado a cadena perpetua por terrorismo. Entonces, en este tipo de casos, las penas o las sanciones muy probablemente estarían por encima de los 20 años si es que hubiera una condena. A ver, doctor, usted no le estoy pasando la mano a Carlos Caro.
Es uno de los abogados penalistas más prestigiosos del Perú y no tengo ninguna duda que tiene un tremendo staff que trabaja con él, porque los abogados no son magos, son estudios jurídicos. En algo que no le falta razón a Urresti es que su caso tiene 5 años, la abogada era su abogada 5 años, o sea, se conoce el legajo de un tema bien álgido, grande, largo. ¿Quién va a querer asumir la defensa de Urresti en estas circunstancias? ¿Labor compleja o no? Sin duda que sí, ¿no? Porque es un caso, digamos, que ya está en juicio oral. Es como dirían los médicos, en plena operación, ¿no? En plena cirugía, se cambian al cirujano. Algo parecido sucedería acá, ¿no? Sin embargo, yo creo que la posibilidad que el señor Urresti asuma, digamos, sea asistido por un abogado defensor no debiera ser tan complicado en la medida que los juicios orales acá en el Perú son muy lentos, ¿no? Y más aún ahora con cuarentena, con los mecanismos actuales, hace de que esto todavía sea un poco más lento todavía. Entonces, es altamente probable de que un caso que va a caminar lentamente pueda en su momento ser asumido rápidamente por un abogado y lentamente también se vaya empapando con el proceso. Lo interrumpo al doctor, pero el fiscal ahorita podría pedir una prisión preventiva para Urresti, en el sentido de que el señor está presuntamente, y creo que la duda es bastante razonable, haciendo actos de obstrucción a la justicia. Y si eso pasa, eso sí es inmediato, eso no demora, lo pueden meter preso Urresti. Sí, y en ese tipo de casos, digamos, creo que los abogados penalistas estamos bastante entrenados a poder asumir esto con mucha rapidez. Como es un pedido muy concreto, prisión preventiva, el tema central siempre tiene que ver ahí con lo que es peligro procesal, es decir, con lo que la discusión de fondo, más en torno a si el señor Urresti es culpable o inocente, va a versar en torno a si ha habido entorpecimiento a la acción de la justicia, lo que implica en verdad leer menos documentos para hablar claro y poder hacer una defensa mucho más rápido. Para un caso de esa naturaleza que sería una prisión preventiva. El tema de fondo sí requeriría más tiempo. A ver, si usted tuviese que apostar por la libertad o la carcelería de Urresti, ¿a quién le juega unos numeritos? Desde mi punto de vista, tal y como están las cosas en este momento, hay un 50-50, ¿no? Porque como el señor Urresti se encuentra con comparecencia, ha asistido siempre al juicio, y por más de que se haya tejido, digamos, un manto de duda en este momento sobre la presión al testigo, siempre el tema de conectarse directamente con Urresti, probar de que fue Urresti, es lo mismo que en el caso de Keiko, probar que fue Keiko la que supuestamente estuvo amenazando a los testigos fue algo difícil, y fue liberada en su momento por el propio Tribunal Constitucional, la Sala Superior, ¿no? Hablando, sí, correcto. Sí, hablando de temas álgidos, en las audiencias, ¿no? No, es bien complicado la probanza de un delito. Hablando, porque claro, precisamente para eso hay debido proceso y la tipificación tiene que entrar como un cubo en un cuadrado. ¿Cuál es su opinión del caso Chávarri? ¿Qué sabe usted de Chávarri? Es un tipo famoso por ser serio, delincuente, cuello blanco. ¿Cómo ha procesado usted la suspensión, prácticamente la expulsión de un fiscal de la Nación del Ministerio Público? Sí, Fili, mira, yo creo que la destitución del doctor Chávarri, producto de la investigación que ha llevado a cabo la Junta Nacional de Justicia, está justificada, ¿no? Pues más allá de todo, digamos, la bulla que ha existido alrededor del tema de Cuello Blancos, uno tiene que centrarse, digamos, en las cuestiones que están claramente probadas, ¿no? Y si hay algo que está probado por videos y por una colaboradora eficaz, es que el señor Chávarri ha tenido, a juicio de la Junta Nacional de Justicia, injerencia en lo que es la desaparición de pruebas o documentos tras el allanamiento que se hizo en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ese solo hecho, como reitero, hay un video y hay una colaboración eficaz, ya es suficientemente grave como para que un funcionario pierda la confianza. Y recordemos que a nivel de la Junta Nacional de Justicia, la máxima sanción es la destitución y los deberes crecen, se intensifican, se espera más de ellos hablando de los altos funcionarios del Estado, que en este caso no es solo un fiscal, no es solo un fiscal supremo, sino que era el fiscal de la Nación. Por decirlo de alguna manera, si el propio fiscal de la Nación puede realizar eso en un caso concreto, ¿qué confianza se puede tener de que él pueda, digamos, hacerse cargo de otros casos cuando manipula la justicia con ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, la falta de confianza, la defraudación, por decirlo de alguna manera, de sus deberes como fiscal supremo y fiscal de la Nación,
creo que justifican sobradamente su destitución. Bueno, Otra cosa es el sí. tema penal. El tema penal va en paralelo. Eso Correcto. para un buen rato, y ahí se definirá si es culpable o inocente. Ojo, en mi caso, yo lo he escuchado con respeto, yo no he visto el video en donde el señor deslacra ni hace nada parecido. Usted y yo hemos ido un montón de veces a la fiscalía, usted mucho más que yo, está repleta de cámaras. Me parece pues inverosímil pensar que el fiscal de la Nación se va a exponer a que le graben todas las cámaras deslacrando algo. Eso nomás me da que pensar. Y la colaboración eficaz de la señora me parece poco eficaz, porque también podría decir a mí me dijo tal. Pero en fin, yo igual le agradezco por su opinión, que a la hora de la hora es la opinión de un forense. Y eso es a la hora la opinión que me importa. Porque un periodista, un opinólogo, normalmente no han leído, les soy sincero, yo soy periodista, el 99.9% de los periodistas nunca han leído el Código Penal ni el Código de Ejecución Procesal Penal. Entonces, mal pueden opinar con la certeza que usted lo puede hacer. Doctor Caro, ha sido muy amable. Muchas gracias, Philip. Buen día. Hasta luego.